que se publicó hace unos días atrás, lo que es la magia de Google Maps, esto de Google Earth, que cuando uno lo descubrió decía, mirá el techo de mi casa, sí, bueno, pero como lo ve uno también lo ven los delincuentes, ¿viste? Dice, mirá el vecino, la pileta, no servía para espiar todo, ¿no es cierto? Pero repito, así como lo espiábamos nosotros, también lo podían espiar para robar, ¿no? No sé si los delincuentes usan Google Earth, pero era peligroso. Después vino el otro, ¿cómo era el del autito? El Street View. El Street View. Que ese ya te mostraba la casa ya más cercana todavía. Es lindo para orientarse, para cuando uno tiene que ir de viaje, ¿por qué no? Cuando va de vacaciones, para conocer el lugar donde va a ir. Vos hacer cuenta, ya cuando llegaste, sí, pues yo ya estuve acá. Es más, ni siquiera querés viajar, hacer una vacaciones virtual. Si pues esta playa ya la vi, ¿no? Que eso también tendrá su explicación neurocientífica, ¿no? Es decir, ya la vi antes, cosa que no había pasado nunca en la vida. Es decir, ya estuve, ya me metí, vi, recorrí la playa, vi los caracoles, todo era a través del Google Earth, del Street View y todo eso. ¿Y hoy qué vamos a mostrar, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? En realidad Google lo viene haciendo hace rato, nada más que ahora la Universidad de Carnegie Mellon armó un sitio. Es decir, la gente que está en el ambiente ya esto lo podía hacer, digamos, con HTML, XML, ya lo podía armar, digamos. Pero esta recopilación de imágenes que te arma una historia del tiempo es un lanzamiento que tiene poco tiempo y te permite ver una secuencia, cómo va evolucionando, digamos, el planeta Tierra visto del satélite. Y para eso lo invitamos al arquitecto urbanista Miguel Rodríguez. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Miguel? Muy bien. Bueno, para que nos interprete, ¿no es cierto?, de alguna manera lo que vamos a ir viendo, que en este caso es cómo ha crecido Santa Fe en los últimos 32 años, ¿no? Esto antes ustedes lo hacían los arquitectos sobreponiendo filminas, pues yo he ido a charlas, entonces poner una arriba de otra, hacer unas capas de geólicas de filmina. Sí, en realidad te permite muchas cosas, digamos. O sea, ver el crecimiento de la infraestructura, pero también ver algunos efectos del cambio climático, por ejemplo, y algunas estrategias de algunos países en relación al territorio. O sea, es mucho más amplio, digamos, que simplemente ver el crecimiento poblacional. Entonces, de paso, hablando del cambio climático, he leído allí algunos informes que después los constaté con algunos climatólogos sobre que en realidad el cambio climático está sobreactuado también. Y porque, claro, no hay estudios de tantos años atrás, ni siquiera tantas centenas de años hacia atrás, no puede ser de décadas, pero hay estudios de siglos hacia atrás, y hablar de milenios. Pero bueno, estudios que se han estado haciendo hablan de que no estamos viviendo ahora, no sería verdad que estamos viviendo ahora una época de calentamiento que no tiene precedente. En otros momentos de la historia, y no tan atrás, entre 1880, también hubo calentamientos similares. En otros momentos, en otros siglos, hubo también derretimiento de los polos del Ártico, y después se paró y se generó frío y se volvió a regenerar. Aparentemente la polución, ojo, yo sé que no lo voy a desanimar, este programa nos está viendo por la CNN, que lo ve todo el mundo, para decir, bueno, listo, se acabó, no cuidemos más el medio ambiente, sigamos contaminando. No, yo creo que está bueno cuidar el medio ambiente, porque en definitiva estamos cuidando nuestra propia casa y no vivimos entre la mugre y la contaminación. Pero aparentemente los gases tóxicos que se mandan a la atmósfera no serían los que estarían generando un efecto invernadero, sino que es un cambio de era geológica. Pero bueno, eso dicen algunos científicos, digo porque todo hoy en día se asocia con el medio ambiente y con el cambio climático y el calentamiento global, ¿viste? Sí, de todos modos nunca está mal, digamos. Por eso, si esto sirve para que tomemos conciencia... Como te asusta con la presión, es decir, dejar de comer sal, nunca está mal dejar de comer sal, pero no sabes si... Claro, no, lo vamos a discutir a los nutricionistas, ¿viste? Que vienen algunos y dicen, no, es mentira, la sal no te hace nada. Bueno, pero si no comes, mejor. No, es mentira, si te comes un helado no engorda. Sí, el helado no engorda, nosotros sí. Es un viejo chiste. Pero bueno, a ver, vamos a lo nuestro, mi estimado Andrés. Bien, como te comentaba, la Universidad de Carnegie Mellon lo que hizo fue recopilar imágenes que ya existían, ¿sí? Estábamos hablando acá con el amigo de que estas imágenes Google ya las viene relevando hace rato, simplemente que había que tener un poquito de buena competencias para localizarlas y poderlas ver en términos comparativos. ¿Me permite que le haga una pregunta periodística antes? ¿Cómo le va, ingeniero? Gracias por venir. Arquitecto, no ingeniero, arquitecto.
Ahí podemos ver, y ustedes lo van a ver también ahora, impresionante, en los últimos 32 años, año tras año, cómo ha crecido Santa Fe. ¿Ha crecido bien? ¿Ha crecido hacia donde tenía que crecer o ha crecido a cómo le dé lugar? ¿Cómo un desarrollo urbanístico planificado? A eso voy, porque usted es urbanista. Está bien, bien o mal es abrir juicio de valor, y abrir juicio de valor en un objeto de estudio tan complejo como la ciudad es un poco complicado. Yo creo que ha crecido como ha podido y ha crecido como le hemos permitido que crezca, porque en definitiva la ciudad es una construcción social y la construye el conjunto de la sociedad en la medida de sus posibilidades. Para poder establecer si está bien o mal es muy difícil, y se va a encontrar con cosas que están bien hechas o que aparecen como mejores que otras, y algunas cosas que debieron haber sido previstas o mejoradas o directamente no debieron haber existido. Pero la realidad es esa, la ciudad ha crecido, ha transformado su territorio, este instrumento permite ver estos cambios en el territorio. Y bueno, la utilidad en cierta forma también tiene que ver con sacar conclusiones a partir de esas transformaciones territoriales y tratar de evitar los inconvenientes que puedan aparecer en el futuro. Bueno, muy bien, veo que estás tecleando, estamos en condiciones porque acá, por ahí el internet no es decir, todo lo ágil que nosotros quisiéramos para mostrar, porque esto es online, o sea que... Sí, no, podemos ver algunas imágenes que se puedan levantar. Fíjate, es decir, esta es la... esto es el mundo. Este es el sitio, exactamente, acá tenemos el planisferio, y te permite localizar cualquier dirección, ¿sí? Uno acá abajo coloca la dirección de cualquier ciudad o provincia, o país, y te lo ubica, ¿bien? Entonces, fíjate, parte de 1984 hasta el 2016, y vos podés ir avanzando, ¿no? Y ver año a año la captura de las imágenes. ¿Viste lo que vos decías del calentamiento global? Mirá, si yo vuelvo a 1984, fíjate la parte blanca, ¿no? Que representa el hielo con respecto a 10 años después. ¿Ves la reducción? Sí. Es decir, la reducción de la superficie de hielo se nota, y estamos hablando de una imagen satelital que está a unos 1000 kilómetros, digamos, de distancia. Por lo tanto, dentro del territorio se siente mucho más, ¿bien? El año pasado estuvo aquí en el programa un economista, cuyo nombre no recuerdo porque lo trajo la Unión Industrial, y tuvo la gentileza de bajar del avión y venir con nosotros y después ir a dar la charla. Y él nos decía que todo esto hay que ver en la parte negativa o positiva. Así, bueno, tenemos grandes inundaciones acá. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en zonas que hoy son no cultivables, a través del régimen de lluvia empezarían a ser cultivables? O sea, no sé que vamos a cultivar el Sahara, pero otras zonas desérticas que podría cambiar con un cambio de era geológica. No hablaba de cambio climático, hablaba de un cambio de era geológica. Entonces, no te voy a decir que ahí en Groenlandia o en la Antártida vamos a sembrar soja, pero si recuperamos tierra, en una de esas tierra se puede utilizar para cultivos y sacamos el hielo. Y ese hielo, bueno, muchos dicen subiría a la altura de los mares. Bueno, no nos hagamos ilusiones, pero digo, es decir, algo está regulando el mundo, la vida, ¿no? Para quienes son creyentes hay un ser superior. Entonces, a lo que nosotros vemos ahora como una calamidad, a lo mejor dentro de, no sé, 500 años, otra cosa distinta y positiva para los que vivan en ese momento de la historia universal. No, obviamente, yo no soy un especialista, pero evidentemente hay un cambio. Lo que me interesa... Me mira como diciendo, ¿qué decir? A mí si fuera Cordobés diría, ¿qué es lo que decir? Lo que pasa es que, a ver, en el mundo de la academia y de las ciencias uno tiene que manejarse con cierta prudencia, y hay algo que es un poco axiomático, ¿no? De lo que se sabe se habla poco, y de lo que no se sabe preferentemente no se habla. Entonces, creo que uno puede manejarse con la información que dispone. Hacer pronósticos a la ciencia, digamos, es una de sus misiones, tratar de ser universal y ser predictiva. De todos modos, la predicción siempre tiene que ser muy cautelosa, es decir, es muy poca la información que se dispone para saber cuáles son los efectos que las transformaciones del presente van a tener en futuros, y menos de futuros de 500 años, ¿no? Es bastante difícil poder manejar
una cantidad de información suficiente como para poder hacer aserciones en ese sentido. Creo que bueno, lo importante de instrumentos como estos para quienes trabajan, digamos, con el territorio como objeto de estudio, con el clima y demás, es un instrumento fuerte, poderoso para hacer contrastes, comparaciones, para poder especular sobre causas y consecuencias de lo que pasó hasta aquí. Y de alguna forma, bueno, establecer algún posible horizonte, pero con mucha cautela, con mucho cuidado, ¿no? Eso es lo que me parece muy interesante, digamos, es decir, esta generación está, el dato, ¿sí? Es una materia prima que abunda, incluso el dato se lo llama el nuevo petróleo, y vamos a vivir una generación en donde tenemos un registro prácticamente de todas las cosas, ¿sí? Vos en tu casa de tu infancia podés tener algunas fotos, y hoy yo de mi nena tengo la grabación de la ecografía en 3D, digamos, ¿sí? Y está disponible en internet, etcétera, etcétera. Lo que tenemos ahora es la cantidad de datos que se pueden manejar, y como decía el arquitecto, la posibilidad de tomar decisiones en base a datos y no en base a suposiciones. Fíjate acá Las Vegas, no sé si lo puede mostrar el director, el crecimiento, digamos, de la infraestructura. Pensemos que estamos en el desierto, y fíjate año a año cómo se ha expandido, digamos, de una manera el territorio. Fíjate, esta es la zona acá del medio, ¿no? Es el crecimiento poblacional, y simultáneamente quiero que te fijes acá en este lago acá, cómo es como una proporción directa. Crece, a medida que va creciendo la población, se va achicando el lago, ¿no? Y si vemos el último año, el 2016, comparado con el 84, ajá, ¿ves? Repito, no soy un especialista en el tema, pero evidentemente acá está faltando agua y por alguna razón se está dando. Pero además el crecimiento, pero el crecimiento poblacional, digamos, es impresionante en estos años. Y acá, si bien lo estamos viendo de lejos, tenemos unos 200 o 300 metros más de costa de un lago que está desapareciendo, ¿no? Y que seguramente nutre de agua a esta población, estimo yo. Es lo más probable, sí. Yo no conozco el caso, pero bueno, efectivamente la población mundial ha crecido, la población de Estados Unidos ha crecido, pero lo que más ha crecido en términos de transformaciones del territorio es lo que los americanos llaman urban sprawl, que es la dispersión de la ciudad. Es decir, antes la ciudad tenía un crecimiento por extensión, se iban anexando partes, y en los últimos 30 años la ciudad ha experimentado un proceso de crecimiento por dispersión, ocupando cada vez más superficie, produciendo lo que se llama erosión de suelo rural y una ocupación en extensión en superficie mucho mayor. Y no solamente se trata de abastecer a la población, que es más numerosa, sino de regar, lavar, limpiar, es decir, hay un uso más intenso de muchos recursos, no solamente del agua, ¿no? Energía eléctrica. Tenemos otro caso como Dubái, en donde vemos cómo el crecimiento de la infraestructura responde a una estrategia. Ellos saben que el petróleo en algún momento se va a terminar, ¿no? Recordemos que están en el medio del desierto, y también vemos cómo el crecimiento de infraestructura y el crecimiento poblacional no solamente abarca el territorio desértico, sino que ya se meten, ¿ves? Todos estos acá son islas artificiales, o sea, le están ganando espacio al mar, ¿no? Y también es uno de los casos de este sitio acá, también impresionantes. Ellos saben que el petróleo se va a terminar, entonces tratan de reemplazar el petróleo por el turismo y por afianzar la población en ese territorio, ¿no? Bueno, me permiten, vamos a entrar en Santa Fe, pero antes la primera pausa, después ya cuando volvamos de la pausa entramos en la ciudad de Santa Fe y cómo se desarrolla Santa Fe. Doctor, le doy un minuto. Yo sé que usted está acostumbrado a las conferencias, esta es televisión. Andrés dijo que el mayor capital que hay hoy en día es el petróleo hoy en día es la información. El dato. El dato. ¿Nuestro cerebro viene acumulando datos de hace millones de años? Sí, creo que vamos a estar todos de acuerdo que ya la era de la información por sí mismo se ha sentado. El tema es cómo criticamos esa información, cómo la filtramos, cómo tenemos un pensamiento crítico para saber tener una opinión propia. Creo que esa es la base de la nueva generación. No tener la información porque la obtiene uno en un celular.
uno puede tener todos los registros como están hablando desde un celular. El problema es justamente el debate que hicieron al principio respecto si hay calentamiento global o no. O sea, hay tanta información que la base está en cómo usamos nuestras capacidades para comprenderlo y quizás anticiparnos en la toma de decisiones con esa información. Pero vos mostraste la vez pasada, no sé si las tenemos acá, lo que es el hipocampo, sí, que es un gran disco rígido que tiene el cerebro donde va almacenando información que puede ser intergeneracional, que viene de lo que es congénito tal vez. ¿Y por qué no? O sea, congénito en cuanto a nosotros mismos, pero también de nuestra raza. Claro, sí, es muy bueno. Hay una cuestión de impregnación en la memoria genética, se llama memoria genética, que sí, que están, más que nada se entiende que están guardados los instintos, la capacidad de supervivencia del ser humano, y después tenemos la memoria, que en realidad no solamente es el hipocampo, sino que el hipocampo cumple un rol fundamental, pero sino que son distintos sectores del cerebro que se van acoplando y nosotros mismos armamos nuestra propia memoria de lo que vamos observando. No es que es como una biblioteca donde yo tengo todo por abecedario, sino que voy tomando diferentes tomos y armo mi propia historia, mi propia memoria a partir de la situación actual de donde la estoy recuperando. Pero esa memoria también puede recolectar un dato de nuestros ancestros de hace 1500... No está comprobado, no que se recolecte datos específicos. Sí que en medida generacional se van transmitiendo instintos, no solamente en la especie humana, sino en el resto de los animales, inclusive los insectos. O sea, los insectos saben cómo una abeja hacer un panal porque tiene una memoria genética más allá de la capacidad propia que tiene cada insecto en particular, pero tienen una memoria que se llama impronta genética. No está comprobado que nosotros transmitamos datos en forma genética. Sí está en estudio y es una rama importantísima de justamente lo que estudia en la parte de memoria genética. Gracias, señores. Vamos a ir a la primera pausa. Después ya esto que mostró recién Andrés, del mundo, de ejemplos de Dubái, de Las Vegas. Ahora lo vamos a ver en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, acá donde estamos ahora. Maravilloso, ¿no? Ya volvemos. Bueno, muy bien, estamos tratando de corregir la definición de las imágenes que estábamos viendo. Vamos a ir ahora sí a Santa Fe. Ahí está Andrés. Sí, preparando el teclado. Vos, para mostrar cómo funciona, que es muy parecido al funcionamiento del Google Earth, ¿sí? Que todos tenemos instalado en casa, nada más que acá el sitio te permite localizar. Ahí yo puse Santa Fe, Argentina, entonces busca, porque recordemos que hay varias Santa Fe, tenés Santa Fe en México, en Estados Unidos, etc. Igual que como funciona Google Earth, te localiza la dirección que vos colocás, nada más que te permite abajo, esa línea de tiempo, ir viendo qué pasó año a año desde 1984 hasta el 2016, ¿no? Con imágenes satelitales que uno puede agrandar y retroceder, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo ya había hecho la búsqueda y llegamos acá a Santa Fe. Acá en Santa Fe es muy simpático dos cosas. Bueno, ver el crecimiento poblacional y también ver el comportamiento del agua, ¿no? Cómo hay años en donde por ejemplo, acá estamos en el 84, vamos avanzando y el agua siempre, el agua es un compañero nuestro de todos los años, y hay años buenos y hay años malos. De a poquito vamos a ir viendo, digamos, cómo como decía acá el arquitecto, Santa Fe creció como pudo crecer, digamos. Entonces vamos a ver acá en esta zona, en el noroeste, digamos, cómo, porque es hacia el único lugar donde hoy en día, bueno, y también la zona de Rincón y la Ruta 1, pero vamos viendo año a año cómo va avanzando hacia esa zona. ¿Alguna opinión, arquitecto? Sí, yo creo que no solamente, digamos, uno puede ahí apreciar cómo crece la mancha urbana, la relación con el río, también va a poder ver algo bastante llamativo, la aparición de las obras de infraestructura. La ocupación del Albardón costero tiene que ver con la aparición de obras de infraestructura, las defensas y demás, que en este periodo tienen... Claro, la defensa se ve todo acá, la defensa. Exacto. Y cómo la población, ¿ves? Va creciendo hasta donde llega la defensa, ¿no? ¿En qué año es eso? A ver, ¿dónde estamos ahí? Y acá estamos en el 2004. Ajá. Bien, entonces fíjate que cómo va creciendo todo este cordón acá de la Ruta 1 y el noroeste, que son los dos lugares hacia donde puede avanzar, digamos, por ahora la ciudad.
Entonces fíjate el agua también, cómo va avanzando y retrocediendo año a año, ¿sí? Que tiene su comportamiento. Pues si la gente no ve bien, anda contándole en qué año te va situando. Acá estamos en el 2009, pasamos al 2011, fíjate en el 2011 cómo está cubierto toda acá la zona de costa, seguramente habrá sido un año con inundaciones, y cómo acá el Manchón, en el noroeste, ya se empieza a definir, digamos, todos los barrios que se están instalando en esa zona, ¿no? ¿Arquitecto? Sí, también ahí hay una sustitución de usos del suelo, ¿no? Lo que era el espacio en el norte verde, de la ciudad, sí. Uso del suelo productivo, rural. El cinturón verde que le dicen, cómo va cambiando de color y se va poniendo un poco gris, Uy, ¿no? me está poniendo acá, cada vez más. claro, toda esta zona acá, donde están toda la zona de los quinteros, etcétera, cómo va cambiando, digamos, como dice el arquitecto, de color, y se va perdiendo, El digamos, tema es que si seguimos así, nos vamos a promocionar más el mercado de productores de abastecimiento de fruta, verdura y hortalizas. La urbanización con las Tine Sur, con las Tine Norte, etcétera, también como ya desde el satélite se ve toda la gente que ya no es más quinta de fin de semana, sino que ya es población ¿Qué año definitiva, ¿Qué año ¿no? estamos ahí? Acá estamos ya en el 2016. 2016. Y bueno, y todo este norte, fíjate el noroeste, como ya está definido, digamos, el crecimiento hacia este... Sí, además nosotros en este momento nos estamos focalizando en la ciudad de Santa Fe, que habría que aclarar que es parte de un área metropolitana donde hay una serie de asentamientos urbanos, Santa Fe, Santo Tomé, Recreo, Montevero, luego habría que incluir Paraná, Rincón, bueno. Es decir, que estos fenómenos que uno está identificando en las imágenes no son fenómenos aislados, sino que tienen que ver con procesos donde las jurisdicciones juegan distintos roles. Si uno pudiera analizar el norte de Santo Tomé, podría observar cómo también el mismo proceso de sustitución de suelo rural por suelo urbano se produce a la vera de la autopista a Rosario. Si uno analizara el norte de Santa Fe en el límite con Montevera y Ángel Gallardo, vería el mismo proceso, y ese cordón frutihortícola que antes era compartido entre Santa Fe y Montevera ahora pasa a ser exclusivo de Montevera, Ángel Gallardo y demás, porque es donde están quedando tierras rurales por ahora, y el proceso indica que la urbanización va a seguir avanzando. Y ahora, cuando ustedes trabajan, dictan cátedras sobre el tema urbanización, ¿cómo enfocan todo esto a futuro? ¿Qué le cuentan a sus alumnos? ¿Cómo en sus trabajos? A ver, hay que distinguir. Nosotros podemos con nuestros alumnos y en el ámbito académico ayudarlos a ellos a comprender estos procesos, ayudarlos a identificar los problemas, ayudarlos a formular propuestas y demás. Ahora, lo que pasa en la realidad tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con la gestión, tiene que ver con la toma de decisiones. Son procesos, digamos, que obviamente se interrelacionan, tienen uno que ver con el otro, es necesario comprenderlos como un todo, pero en un momento están separados, ¿no es cierto? No es lo mismo estudiar medicina que hablar de salud pública. Son cuestiones que corren por carriles distintos. Y en este caso, bueno, lo que nosotros vemos con preocupación son estos efectos que nos dan las imágenes satelitales de muchas cuestiones que por el momento uno no les da relevancia, no les presta demasiada atención, porque nosotros en América, particularmente al revés que en Europa, tenemos una gran disponibilidad de suelo. Entonces el suelo como recurso parece inagotable, parece algo que nunca se va a acabar, y eso hace que en general se le dé un tratamiento bastante poco sustentable, un poco desaprensivo, un poco descuidado. Pero en general la academia lo que permite es eso, una reflexión que luego debe ser tomada de alguna manera desde los ámbitos donde se toma las decisiones. El tema de la urbanización, ¿no? El hombre primero vivió solo, después se juntó, ¿no? Siempre vivió en comunidades, ¿no? Desde el inicio. Uno que se ha criado en el campo, es decir, uno vivía feliz cuando estaba más o menos en contacto con la naturaleza. Ahora el hecho de las urbanizaciones hace que uno esté demasiado en contacto con el semejante. ¿Esto cambia las relaciones sociales también, en las relaciones entre las personas, interpersonales, casi antropológicas, diríamos, ¿no? De la revolución agrícola a esta parte, estamos hablando unos 10.000 años para atrás, las relaciones humanas y sociales han cambiado
mucho y drásticamente en muchas ocasiones. Lo que pasa es que eso, bueno, merece mucho tiempo de estudio y mucha explicación, pero indudablemente sí, vivir en común. A ver, la tendencia mundial es que los 7.000 millones de individuos que habitamos en este planeta vayamos camino hacia una sociedad urbanizada. Cada vez hay más gente. Desde el año 2008, más del 50% de la población del mundo vive en ciudades. Y ese es parece ser la ruta elegida, ¿no? Vivir en ciudades. Bueno, muy bien, Andrés. No, también se puede, en el mismo sitio, se puede hacer un click and play y te lo va mostrando, digamos, en todo en secuencia. Pero como conclusión, ahí está, ahí lo vemos. El 2016 fue el año del agua, ¿no? Tuvimos como 3 o 4 meses y vemos cómo está todo rodeado Santa Fe de agua y toda la zona de Rincón y Colastiné. Pero como conclusión me parece interesante en esta generación la cantidad de datos que tenemos. En este caso, bueno, las imágenes también son un formato de dato a utilizar y cómo se pueden tomar decisiones, en este caso decisiones de gobierno y cambiar la vida de la gente, ¿no? Porque vos fíjate cómo las defensas en este caso te permite ganar un territorio enorme y bueno, y generar, digamos, como dice acá el arquitecto, generar una ciudad más sustentable. Señores, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes. Bueno, muy bien.